Vamos a estudiar ahora si una función es creciente o decreciente en un intervalo. Importante hacer la aclaración. Creciente o decreciente en los intervalos que se indican. Si yo quiero saber el crecimiento o decrecimiento de una función en general, miro la gráfica o tengo que utilizar otro tipo de herramientas que en este curso no hemos visto. Pero si me dice estudiar el crecimiento o decrecimiento en un intervalo, lo que tenemos es una herramienta muy útil que es la tasa de variación media. ¿Y qué me decía la tasa de variación media? Si yo calculo la tasa de variación media en un intervalo y resulta que me sale positiva, si la tasa de variación media es positiva, mayor que 0, la función es creciente. La función crece en ese intervalo en concreto. Pero si por el contrario es negativa, por lo contrario, es decreciente. Entonces, para decidir si es creciente o decreciente en un intervalo sin tener que dibujar la gráfica, sin tener que dibujar la función, lo único que tenemos que hacer es calcular la tasa de variación media y ver que si no nos sale. Vamos a hacer un par de apartados para que nos quede claro. En el apartado A nos dice que hay la tasa de variación media en el intervalo 2, 4 de la función que me dan. Pues nosotros sabemos que es f de 4 menos f de 2, siempre lo calculamos igual, partido la variación de x. La variación de y partido la variación de x. Abajo ya tenemos que hacer 2. 4 menos 2, esa cuenta la podemos hacer fácilmente. Pero f de 4 no lo tengo y f de 2 no lo tengo. Lo tenemos que calcular. ¿Cómo? Sustituyendo la función que me han dado. Pues f de 4 es 2 entre 4, un medio, y f de 2 es 2 entre 2, 1. Ahora, podemos trabajar con fracciones o podemos trabajar con números decimales. Si os resulta más cómodo con números decimales, pues lo ponemos así. Y me sale 0,5 menos 1. Una cosa, que este sea más grande que este no quiere decir que aquí me pongáis 1 menos 0,5. Si me está diciendo f de 4 menos f de 2, es f de 4 menos f de 2. 0,5 menos 1. Y esto me sale menos 0,5 partido 2. Y eso es menos 0,25. ¿Positivo o negativo? Negativo. Por tanto, f es decreciente en el intervalo 2, 4. Y esta es la conclusión que tenéis que poner. Calculéis la tasa de variación media y en función de lo que me salga aquí, que sea positivo o negativo el resultado, me tenéis que decir que la función es creciente o decreciente según lo que os salga en el intervalo que me han dado aquí. Bien, pues lo mismo sería con esta función, pero en vez de intervalo 2, 4, menos 3, menos 1. Iba a hacerlo con otro, pero como aquí estoy viendo que tengo valores negativos, vamos a hacerlo con valores negativos para asegurarme de que no hay confusiones. El mismo, pero en el intervalo menos 3, menos 1. Bien, pues sería f de menos 1 menos f de menos 3. No es f de menos 3 menos 1, siempre es del extremo. Acordaros que en los intervalos siempre se pone el extremo superior en la derecha. Por tanto, menos 1 es más grande que menos 3, f de menos 1 menos f de menos 3. Y abajo, menos 1 menos menos 3. Abajo me quedará menos 1. Y como aquí tengo menos y menos, pues ya lo puedo poner como más. Vamos a calcular el f de menos 1 y el f de menos 3. Vale, f de menos 1 será 2 partido menos 1, menos 2. Y f de menos 3, 2 partido menos 3. Y esto es menos 2 tercios. Vale. Este no es tan bonito como el de antes, porque aquí si quiero hacer el número decimal, aquí me va a salir periódico, menos 0,6666. Esto me sale menos 2 menos 2 tercios. Vale, esto ya me sobra. Vamos a hacer la cuenta. Y arriba me sale menos 2 más 2 tercios, partido 2.
Vale, puedo hacer la cuenta. Podéis coger y decir menos 2 más 0,6, pues menos 1, no sé cuánto. Partido 2, negativo. Yo directamente, como estoy viendo que lo de arriba me sale negativo, lo bajo positivo, negativo entre positivo, negativo. Porque a mí lo único que me interesa es el signo, no me interesa el número. ¿Cómo me ha salido tasa de variación media? Negativa. Conclusión. F es decreciente en el intervalo -3, -1.